Hola niños, ¿cómo están? Aquí nuevamente estamos reunidos para hacer una nueva clase de la asignatura de lenguaje en los cuartos años básicos. Nuestra actividad del día de hoy tiene que ver con el libro ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Platón? Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, algo que ustedes han hecho el año anterior. Vamos a hacer un trabajo práctico, donde necesitamos muy pocos materiales, así que nada de complicarnos. Los primeros materiales que vamos a necesitar, bueno, el libro, porque esta vez vas a tener la facilidad de poder buscar y ayudarte un poco en el libro, aunque sería bueno que no lo hicieras, pero si tienes la opción, no hay ningún problema. Lápices de colores, que pueden también ser de palo, de escrito o marcadores, lápiz de cera, Sharpie, los que tú quieras. Un lápiz mina, que es para escribir, la goma para borrar, para que se vea ordenado, y hoja, una hoja blanca, puede ser tamaño carta, tamaño oficio, que vamos a doblar por la mitad, ¿ya? También puede ser una hoja de blog grande o esas tamaño liceo. Ahora, si no tienes ninguna, no importa, porque igual puedes ocupar una hoja de un cuaderno, una hoja cuadriculada. O de tu cuaderno de artes o de tu croquera también puedes sacar la hoja y le cortas los flequitos y después la doblas por la mitad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú te preguntarás, ¿qué se le va a ocurrir a esta Miss que hagamos? Bueno, vamos a hacer un díptico. Pero, ¿qué es un díptico? Bueno, un díptico es un folleto que nos va a entregar una información simple y detallada en relación a la lectura del libro de Demetrio Platón. Cuando a veces nosotros vamos al museo o vamos a alguna tienda, nos entregan algún folleto que está doblado en dos, eso es un díptico, pero esa información es simple, chiquillos, no es extensa. El folleto debe ser llamativo, por eso necesitamos los lápices de colores, debe estar muy bien escrito y muy bien elaborado. Así que poner el máximo empeño para que podamos realizar el trabajo lo mejor posible, ¿ya? Entonces, el objetivo de nuestra clase de hoy es exactamente evaluar la lectura complementaria del libro ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Platón? Por lo tanto, nuestros pilares que vamos a trabajar en esta actividad van a ser la creatividad, para ver cómo solucionamos esta inquietud de cómo vamos a hacer nuestro folleto, y obviamente la autonomía, porque es un trabajo que tienes que hacer en forma individual, ¿ya? Este trabajo consta de 4 momentos. El primero, bueno, en realidad no el primero, la primera parte de este trabajo es que tú tienes que tomar tu hoja completa y doblarla por la mitad. Y en cada una de las caras de este trabajo van a ser las 4 partes en las que consiste la elaboración de esta evaluación de lectura complementaria. En la primera parte, es decir, la cara, la portada, tú vas a hacer exactamente eso, la portada del libro ¿Quién le tiene miedo? De Demetrio Platón. ¿Qué vas a incluir en esta portada? Vamos a incluir el título del libro, el nombre del autor, un dibujo, pero ojo, este dibujo tiene que estar relacionado con el ambiente, es decir, dónde ocurrieron los hechos principales de esta historia, es decir, aquellas partes que son importantes que tengamos presentes, y esas las vamos a plasmar en nuestra portada. El ambiente principal o uno de los ambientes donde hayan ocurrido la mayor cantidad de las acciones de la historia. Además, también tienes que incluir aquí abajito tu nombre y tu curso. Todo eso se escribe muy bien, puedes hacer una letra más grande, pintarlo. Recuerda, pintar, porque es un dibujo, no lo hagas en blanco. Recuerden, chiquillos, hacerlo lo mejor posible. Esto no es una clase de arte, pero sí tenemos que poner el mejor empeño. En la segunda parte de nuestro trabajo, que es esta de aquí, tú vas a trabajar con los personajes. En esta ocasión vas a tener que elegir 3 personajes de esta historia. Uno de esos personajes tiene que ser el personaje principal. ¿Qué vas a incluir? Vas a incluir un dibujo y su descripción física y su descripción psicológica. Recuerda, la descripción física tiene relación con el cuerpo, con lo que vemos a simple vista.
qué ropa usa, color de piel, cómo es su pelo, características que observamos. Luego, la otra descripción tiene relación con las características psicológicas, es decir, cómo se comporta este personaje, qué acciones hizo, y así podemos inferir si este personaje era tímido, era alegre, era feliz, estaba deprimido, etc. Ahí tú tienes que extraer esa información de acuerdo a lo que leíste en el libro. Recuerda que eso lo debes hacer con 3 personajes y uno de ellos debe ser el personaje principal. Luego, en la siguiente parte, que sería la tercera cara de nuestro trabajo, la parte interior, vamos a trabajar con la secuencia narrativa. ¿Qué es la secuencia narrativa? Es el proceso, las partes en las que yo divido la narración, en este caso de esta novela. La divido en un inicio, un desarrollo y un desenlace. Recordemos que en el inicio debes incluir la presentación de estos personajes, con tus palabras, contar qué es lo que pasaba en esta historia, quién estaba, qué ocurría. Luego, en el desarrollo, tienes que empezar a explicar el conflicto de esta historia, para luego en el final, la solución. Recuerda, todo esto con tus palabras. Puedes quizás recurrir al libro, pero no copiar, no es necesario, porque es un resumen. Tienes que incluirlo en esta parte de tu trabajo. Tampoco es necesario que le pongas aquí inicio, desarrollo, desenlace, no, es solamente un escrito, un texto que puedes dividirlo en 3 párrafos para que tú te estructures mentalmente, y aquí escribes de qué se trataba esta historia, incluyendo los personajes, o solamente el personaje principal, qué es lo que le ocurría, qué es lo que deseaba, lo logró, no lo logró y qué pasó al final. Y en la última parte de este trabajo, que es la contracara, es decir, la parte de atrás, vamos a incluir la parte de la reflexión. ¿Qué es lo que incluimos en la reflexión? Son 3 preguntas. 3 preguntas que tienen que ver con la primera: ¿qué te pareció la lectura y por qué? Es decir, ¿te gustó? ¿La encontraste entretenida, fome, divertida, etcétera? Pero debes explicar por qué. Puedes dar ejemplos de la misma lectura, quizás hubo un momento que te llamó demasiado la atención, por eso que te gustó mucho, o si dices que no, tienes también decir por qué no te gustó. La segunda pregunta tiene relación con cuál fue el momento que más te gustó del libro, de esta historia. Y también debes explicar por qué. ¿Cuál fue aquel momento que llamó pero rotundamente tu atención? Y la última es, si uno de tus compañeros fuera como Demetrio, es decir, tuviera estas características de este personaje un poco fantástico de esta historia, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu comportamiento? ¿Cómo reaccionarías? ¿Lo aceptarías o no? Entonces eso tú tienes que comentarlo en la última pregunta, ¿ya? Aquí vemos un ejemplo de nuestra portada de la actividad ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Si ustedes se dan cuenta, yo aquí puse como ejemplo el título, luego tenemos el nombre del autor, una imagen, por favor, no se rían tanto de mi dibujo, ustedes saben que yo no soy muy buena para esto, así que hice mi mayor esfuerzo. Una imagen, como les decía, que tiene relación con el ambiente de esta historia. Luego ustedes ponen su nombre y su curso. Ahora observamos el ejemplo de la segunda cara que tiene que ver con los personajes. Si tú te das cuenta, aquí yo organicé los personajes de esta forma. 1, 2, 3. Pero tú puedes elegir el formato que tú gustes, siempre cumpliendo con el requisito: una imagen, describir sus características físicas y sus características psicológicas con los 3 personajes. En la tercera parte de nuestro trabajo debemos cumplir con la secuencia narrativa. ¿Por qué está en blanco? Porque aquí tú debes escribir en 3 párrafos o en 3 partes o todo un texto la secuencia narrativa del libro ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Recuerden que la secuencia narrativa se divide en 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace de la historia.
Y en la última parte de nuestro trabajo, que es la contracara, tenemos la reflexión. Primera pregunta, ¿qué te pareció la historia y por qué? Recuerden si les gustó o no y fundamentar el por qué. El por qué, recuerden que pueden ocupar ejemplos de la misma lectura. Segunda pregunta, ¿cuál fue el momento de la historia que más llamó tu atención? También por qué. Ocupando ejemplos, nuevamente te repito, extraídos del mismo libro. Y por último, aquí ya es solamente tu opinión. Si uno de tus compañeros fuera como Demetrio, ¿serías su amigo y por qué? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Una vez que tú termines tu trabajo, le vas a tomar unas fotos, ¿cierto? Con algún teléfono, con algún dispositivo móvil y me las vas a enviar a mi correo. Solamente eso, me la envían a mi correo, yo los reviso y les hago la retroalimentación respectiva. La fecha de entrega está incluida en el correo de información, así que sus padres la manejan. Entonces ese va a ser el tope de fecha, ustedes me la mandan, yo la reviso y después les escribo, como les dije, una pequeña retroalimentación de su actividad. Ya, así que éxito, espero que estén bien, que les resulte lo mejor posible, háganlo con el mejor empeño, recuerden que lo voy a revisar, no olviden preocuparse por favor de la ortografía, que es muy importante, ¿cierto? Cuando estamos elaborando respuesta, cuando estamos escribiendo la secuencia narrativa, tenemos que preocuparnos siempre de nuestra ortografía. Ya chiquillos, que tengan éxito y nos vemos hasta la próxima clase. Chao.